Nacional Río Turbio, las cosas que nos unen. Gustavo, muy buenas tardes, un placer tenerte en la tarde de Nacional de Río Turbio. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes, un abrazo a todas las compañeras y compañeros de la radio. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Y bueno, estábamos interesados porque en la Feria del Libro, días pasados, has presentado el libro Malvinas 1982, la Cuarta Guerra contra el Imperio Británico, y manifestabas allí que, bueno, hay ya un par de generaciones que no tuvieron contacto contemporáneo con la guerra y por ahí se quedan, en esto compartimos con clichés muy chiquititos que deforman, ¿no?, la cadena de causalidades, decías vos, que tienen que ver con semejante dato histórico. Uh-huh. Y bueno, debemos llevar adelante, reflexionabas, un proceso muy profundo de malvinización, ¿no? Sí, obviamente en estos 40 años Malvinas ha pasado por un montón de tránsitos o de la mano de los gobiernos democráticos y eso de un par de generaciones distantes de la contemporaneidad de la guerra genera la necesidad de explicar no solamente el fenómeno bélico en sí, con la terrible carga de muerte que implicó aquella derrota, sino empezar a entender geopolíticamente el mundo que los rodea, cuál fue el juego de los imperios en ese momento, cuál fue el rol que jugó nuestra dictadura, ese triángulo Thatcher, Reagan, Juan Pablo II, con la obsesión de terminar con Moscú y disolver la Unión Soviética, la restauración conservadora que Estados Unidos y Gran Bretaña llevaban adelante en ese momento, nuestro rol tristemente célebre exportando el terrorismo de Estado a Centroamérica, haciendo el trabajo sucio como testaferros de los Estados Unidos. Todo eso está en la bolsa y esencialmente las consecuencias de la muerte de la patria financiera y la plata dulce entre el 80 y el 81, que obviamente son dos grandes componentes de una dictadura que se había quedado sin contenido porque había venido a cambiar la matriz económica y eso había muerto de muerte natural. Claro. Y necesita una tabla de salvación para poder perdurar. Algunos dirán eternizarse, yo creo perdurar sin tener muy claro el futuro, pero por lo menos si había que irse, que sea un poco más ordenado y si era posible una salida democrática con un Galtieri que se había mostrado como candidato en Victorica en febrero del 81 en lo que fue considerado el asado más grande del mundo. Muchas cosas, todo esto no es más que un resumen de todos los elementos que hay que tener en claro y en esto recordar o descubrir según lo marque el número de tu DNI y meterse en una historia que es muy compleja, pero que además nos tiene extrañamente como contemporáneos, por lo menos a los de mi generación y de ahí para abajo, por ahí a aquellos que eran adolescentes en ese momento, entender que la Argentina la última vez que había estado en guerra había sido en la guerra de la Triple Alianza. Hoy nos toca contar aquello desde un lugar de contemporaneidad extraño al resto de la historia de la Argentina bélica, de la guerra por la independencia, de unitarios y federales, de la historia de nuestros caudillos, vuelta de obligado, las invasiones inglesas, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente está muy lejano, tiene como escenario esencial al siglo XIX. Bueno, esta es del siglo XX, nos tiene como testigos y desde ese lugar también analizamos a la sociedad de una manera un poco más epidérmica, si querés, sí, que lo que significa analizar a la distancia sucesos de los cuales estamos separados, no sé, un siglo y medio. Lógico, es así. Vos sabés que yo leía algo, este contexto que das vos, todo y después veía las muchas historias particulares, ¿no?, de protagonistas, de los que estuvieron ahí cuando se habla de los soldados estaqueados, quiénes eran los que llevaban adelante eso.
Otra cosa que también llama la atención y sería bueno comentarlo es lo de Radio Nacional, Sí. la LRA Bueno, 60, ¿no? claro, Radio Nacional junto con ATC estuvieron en las islas. Primero llegó Nacional, ocupando el lugarcito que tenía la BBC de Londres, en una radio por cable que solamente llegaba a 40 o 50 familias de lo que después fue Puerto Argentino. Uh-huh. Allí se montó una radio en 2 etapas, una que transmitió un noticiero bilingüe hasta el 1 de mayo, el momento en el que comienza la guerra, y esencialmente mucha música y algunos mensajes como los que nosotros conocemos, como el mensaje al poblador. Bueno, se hacían en inglés a través de la única persona que tenía allí la BBC de Londres, y se le permitía seguir haciendo ese tipo de comunicación. Y después, a partir del 1 de mayo, lo que sucedió fue directamente trabajar música, eliminar los comunicados y tratar de sostener la transmisión de una manera por ahí más formal. Sí hay una historia muy particular que nos llegó a nosotros este año, o sea que estuvimos 40 años alejada de ella, que es la de un soldado que después de haber hecho la colimba fue a trabajar a la planta de Pacheco como operador, como radiooperador, y cuando fue reincorporado al ejército para ir a Malvinas, la radio lo pidió como un segundo técnico, porque solamente fue uno, de apellido Dalmao. El ejército lo negó y él llegó con su oficial superior a un acuerdo de estar en la trinchera, en su posición, y ir 4 o 5 horas a la radio y después volver todos los días. Y eso fue lo que hizo, caminando 4 kilómetros, sorteando campos minados, durante, ponele desde el 1 de mayo al 13 de junio, creo. Claro. Que es donde, o 12, cuando se mueve la posición de su regimiento y va al frente. Pero lo que hacía era todos los días caminar 4 kilómetros hasta la radio y volver a caminar 4 kilómetros hasta su trinchera. Malvinas, historia, como tantos hechos de nuestra historia, pero esos hechos profundos, nodales, sí, son como una gigantesca cebolla a la que le quitas capas todos los días, y todos los días hay una nueva, aunque hayan pasado 40 años, aunque hayan pasado 40 años. Todos los días aparece algo nuevo, todos los días, es verdad. Y después, bueno, también cuando hablábamos de los oficiales, fundamentalmente, de el maltrato de algunos de ellos para con la tropa, con los soldados, con los colimbas. Mira, la dictadura reprodujo en las islas todo lo que había hecho en el continente desde el 24 de marzo de 1976. No hay ninguna novedad, desde la censura a la prensa hasta la tortura. Para ellos, a ver, te lo digo en primera persona, porque yo salí de baja en diciembre de 1981, soy clase 62, y el insulto más degradante que los militares tenían hacia sus soldados era ciudadanos, como si eso fuera vergonzante. No ser de la casta militar implicaba que todo el resto era una especie de gigantesco mundo inútil que no servía para nada, y que ellos iban a encargar de enderezarlo, ¿no? Así que la tortura a los colimbas es lo mismo de la doctrina de la seguridad interior, donde cada uno de nosotros éramos el enemigo posible. Lo que sí hay que decir es que por el gran trabajo de Pablo Basel, que es el primer abogado, el que hace la denuncia inicial, ninguno de los soldados fue castigado por cobardía. Todos tienen que ver con situaciones de hambre. Claro. Salvo un caso en Comodoro Rivadavia, cuando antes de partir hacia las islas, un soldado llega tarde a su formación,
es castigado, un oficial ordena estaquearlo, un suboficial cumple la orden, y finalmente un cura del regimiento, después de 4 o 5 horas, lo rescata y prácticamente le salva la vida, porque estaba a punto de morir por hipotermia. Cuando llegan a las islas, la historia es que ese oficial que había ordenado la tortura se pega un tiro en el pie para que lo saquen de las islas y lo trasladen al continente, muy lejos del peligro de la muerte. Y en combate, el suboficial que había ejecutado la orden es herido y su vida la salva aquel soldado que fue estaqueado. No. Historias de estas a montones y que tienen que ver con estos pibes que realmente se defendieron como leones mientras algunos profesionales jugaban a la guerra. Qué bárbaro, qué historia, ¿no? Qué historia esa. Miles de esas, cientos de esas, como decís vos. Sí, Tremendo. sí, hay un montón de historias que tienen que ver con a ver, yo me encontré con muchas que hablan siempre del héroe colectivo, ¿no? Como diría Westergel, a través del Eternauta. ¿Cómo nos salvamos? Y eso es en plural. Te diría que no encontré una sola que tenga que ver con un hecho de, bueno, ¿cómo planifico salvarme de esto? No, eso no lo encontré. Sí, lo que encontré son un montón de hechos heroicos que se recuerdan en plural. Y como diría también el gran Pablo Basel, el dolor se cuenta siempre en tiempo presente, y todo lo que uno ha escuchado en tantos años de cobertura sobre el tema Malvinas, uno encuentra que ese dolor es cierto. No importa cuánto tiempo haya pasado, en el momento de trasladarlo a través de un relato, ese sufrimiento es en tiempo presente. Claro, sin ninguna duda. Bueno, Gustavo, queríamos invitarte para charlar un ratito sobre este tema y bueno, y bueno, proponerle, por supuesto, a nuestra audiencia que tenga la posibilidad de leer este libro que fue presentado hace muy poquitos días en la Feria del Libro, y bueno, una mirada muy interesante, muy particular. Así que bueno, como siempre, como todas las tardes, agradecerte, y bueno, siempre que te convocamos siempre estás, así que agradecerte mucho, compañero. No, agradecerles a ustedes, pero esencialmente porque esta charla, más allá del libro, lo que propone son disparadores, y el primero, claro, es que uno intente salir de la lógica, que el gran problema de esta historia es un borracho que... No, si uno se queda con eso, en realidad lo único que está haciendo es escapando de la verdad, que es una trama política, social y económica infinitamente más compleja que ese reduccionismo casi infantil. Claro. Hay que meterse en esa historia porque es la nuestra. Hay que terminar de entender que hay una base misilística de la OTAN en nuestro territorio y que una parte de la provincia de Tierra del Fuego está ocupada por uno de los 17 puntos coloniales que aún restan desembarazarse del pasado en el mundo, y que de los 17 tienen en 14 de los 17 está Inglaterra de un lado del mostrador, para terminar de entender qué fue el Imperio Británico, ¿no? El imperio más grande de la historia de la humanidad. Claro. Por lo tanto, hay que meterse en esa historia de cabeza, entenderla y multiplicar esa acción, ese ejercicio, con un montón de otros sucesos que tienen que ver con nosotros, para terminar, insisto, de entender quiénes somos. Por supuesto, sin ninguna duda. Como lo que pasó otro día con Napalpí, bueno, ya terminó el juicio. Exactamente, muy bien. Claro. Por ejemplo. Sí, ahí tenemos un ejemplo. Y multiplicando por todos los micrófonos que uno pueda, que no importa que hayan pasado casi 100 años, hay que hacer justicia para sembrar conciencia. Y eso es, me parece, el enorme resultado que va a generar una democracia infinitamente más sólida que esta, que en 40 años se fue defendiendo como pudo, de lealtades, traiciones,
de marchas, contramarchas, revoluciones, contrarrevoluciones, y que pese a todo está vivita y coleando, pero será más fuerte, más sólida, más mucho más real que formal si cada uno de nosotros termina de entender las causas de ciertos efectos. La guerra obviamente que nos convoca desde el dolor, bueno, es el efecto. Ahora, vayamos a estudiar las causas de por qué murieron 649 en combate y casi la misma cantidad suicidándose en 40 años. Exacto. Pensando lo de Napalpí, digo, bueno, vendrá pronto el juicio de Patagonia Rebelde, ¿no? Sí, claro. Patagonia Rebelde, los 800 cadáveres de la Semana Trágica, los 600 masacrados de la Forestal, mirá todo lo que hay para revolver. Es obviamente la conquista del desierto, ¿no? Como para poner un punto de partida de lo que es esa especie de segunda conquista que se da en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Lo que hicimos en este recuerdo que nos llevó, 40 segundos, es apilar miles de cadáveres. Así es. Bueno, esa es nuestra historia. Exacto. Bueno, Gustavo, como siempre, un gustazo y estamos en contacto permanente. Un abrazo grandote y buen fin de. Bueno, un gran abrazo.